Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar del bolsillo. Sí. Que Vamos está sufriendo un montón últimamente, ¿no? Vamos a hablar de inflación, de cómo se comportó la inflación, el costo de vida durante abril aquí en la provincia de Córdoba y cómo arranca mayo, principalmente con la canasta alimentaria, que es lo que más preocupa, ¿no? Sí, Porque claro. el índice inflacionario tiene un comportamiento, pero la canasta siempre está por encima, ¿no? Con lo cual la gente cada vez tiene que destinar más recursos a comprar comida. La gente que tiene un resto, hay mucha gente que tiene que destinar casi todos sus ingresos a comprar comida y además no le alcanza para cubrir las necesidades familiares alimentarias básicas. Vamos a hablar con la gerenta del Centro de Almaceneros a nivel provincial, Vanessa Ruiz, que está en contacto con nosotros por Zoom. Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Marcos, Gonzalo y bueno, a todos los televidentes. Bueno, Vanessa, ¿cómo cerró abril con respecto principalmente a los alimentos? ¿Cómo lo registraron desde el Centro de Almaceneros? Un mes que tuvo aumentos importantes en lo atinente a los alimentos, ¿no? Realmente es así, abril no se comportó de manera extraña a lo que sucedió en todo este primer trimestre, con incrementos y un porcentual cercano al 4%. Recordemos, todo el tiempo llegaron incrementos de prácticamente todos los productos, pero principalmente el gran peso que tiene esta canasta básica alimentaria y que golpea en todos los bolsillos es por este desfasaje que se produce entre el incremento constante del precio de los alimentos y cómo está limado el consumo de las familias, los mismos salarios no se están actualizando como corresponde a este aceleramiento en lo que significa la inflación en los alimentos. Lo vimos reflejados principalmente en los productos de máximo consumo, en el aceite, en los lácteos, un fuerte impacto lo que sucedió en los lácteos. Recordemos, la leche larga vida ya prácticamente supera los 100 pesos, bueno, el aceite, un nuevo movimiento, un producto que interanualmente se movió casi más del 70%. Bueno, y como bien hacían en la presentación, empezamos un mayo que no nos da respiro, porque bueno, ya los movimientos que comenzaron, estamos apenas en los primeros días y ya trajo sus incrementos este nuevo mes de mayo. Hablamos, Vanessa, de cuestiones muy básicas, ¿no? Del consumo diario de las familias. Es así. Hoy por hoy, el ABC del consumo es el que más se incrementó. Hicimos una medición especial y, por ejemplo, arroz, fideos, se incrementaron los últimos 12 meses un 96 y un 97%. La carne, un 126%. El pollo, un 118%. La yerba mate, casi un 90%. Con estos ítems, es por supuesto que las familias no tienen oxígeno. Hacían referencia recién de cuánto destinan las familias. En un informe que realizamos vimos que el 72% de las familias destina más del 45% de sus ingresos hacia la alimentación. Pero sobre todo el segmento más vulnerable, que ronda el 7%, destina más del 70% de sus ingresos para poder llegar a la canasta básica alimentaria. Con estos números tan grandes, con 3 cifras para algunos productos que duplicaron, incluso superaron duplicar sus precios, bueno, he ahí los cambios de hábitos de las familias. Vanessa, decías que mayo no ha sido tampoco la excepción y que han recibido aumentos importantes. ¿En qué rubros o en qué productos principalmente se han producido estos incrementos? Bueno, la actualización en el día de ayer en el pan, un ABC de consumo del 10%, los próximos anuncios de pastas a partir del lunes con otros incrementos, en todo lo que es panificados también, recordemos el área de las confituras van a llegar casi a un 19% de incremento, el movimiento en el gas, en el GNC también va a impactar en los próximos listados a recibirse. Bueno, nos han anunciado próximos incrementos a partir de la semana que viene y los próximos 10 días en la carne nuevamente. Ya veníamos con precios muy actualizados. Bueno, vamos a tener incrementos cercanos al 10%.
también próximos incrementos en el azúcar y para fin de mes o inicios del otro, en la yerba mate. Y recordemos, sí, un incremento muy importante que golpea al comerciante, lo que se aprobó el incremento de la tarifa eléctrica. Esto también va a impactar negativamente tanto en la industria como en el comercio minorista. Al comercio minorista cada vez le están subiendo más los costos fijos. Esto también es muy preocupante. Vanessa, ¿y cómo está impactando todo esto en el consumo? ¿Los almacenes y los locales de cercanía están vendiendo cada vez menos? ¿Cuál es la situación? Es así, a pesar de haberse modificado y en este protocolo de sanidad es el lugar seleccionado para realizar las compras. Bueno, realmente a las familias les está costando mucho adquirir sus productos y esto se nota en el comercio minorista que reporta una baja en casi el 12% en la caída de ventas. Estos son valores interanuales. Bueno, marzo siempre fue complicado, pero abril no repuntó. Decimos complicado porque hay otros gastos que aparecen, el inicio de clases, la reposición de calzado. Esto es histórico, pero abril, que suele comenzar a repuntar, no ha sido así. Estamos con esto de que las familias tienen un recorte absoluto en sus consumos, pero también para el comercio minorista, donde hablábamos, que se le actualiza la tarifa eléctrica, se le aprobaron la actualización de los alquileres. Hay una caída de ventas y un dato muy preocupante que aparece con las mediciones de toda la provincia, la altísima tasa de informalidad que existe. Bueno, esto también perjudica al comercio legalmente constituido. También lo comentábamos en la introducción, Vanessa, se nota que las familias con la plata que tienen terminan comprando alimentos que por ahí terminan teniendo como resultado una peor calidad nutricional, ¿no? Es así, el recorte ha sido abrupto. La mayor caída, por supuesto que se refleja a partir de diciembre para adelante en la caída en el consumo de la carne. Pero bueno, que es una caída también abrupta en el consumo de frutas y verduras, pero no deja de caer el consumo de papa, fideos, arroz, harinas y sobre todo con este último impacto en el precio del pan, la selección de realizarlo en casa, bueno, la máxima cantidad en el consumo de infusiones en reemplazo de este nuevo golpe que comenzamos a vislumbrar ahora en el precio de la leche. Una caída abrupta en el consumo de quesos. Hoy por hoy un trozo mínimo de queso ronda los 200, 300 pesos para decir que cuenta con un trocito de queso en las familias. Esto, bueno, ya las estrategias familiares para llegar a una canasta básica alimentaria nutricionalmente equilibrada comienzan a estar de lado y el bolsillo es quien dictamina las compras y también dictaminando por montos. Se va con 200, 300 pesos, 200 pesos de carne molida, 100 pesos de pan, 50 pesos de papa. Lo dictamina el importe del monetario y bueno, en detrimento de cuánta cantidad se lleva al hogar. Es una circunstancia muy difícil, sobre todo para los hogares más humildes y más vulnerables, donde muchas veces se trabaja en la informalidad y acá las paritarias no llegan. Claro, la última, Vanessa, con respecto a esto último, ¿se ven muchos malabares de la gente para tratar de pagar? ¿Tarjeta, contado? Sí, las familias vienen atravesando un gran endeudamiento. Recordemos, una de las estrategias de antaño, ya le podemos decir, para el uso de las tarjetas de crédito se usaban o para la reposición de algún electrodoméstico o de alguna indumentaria o calzado. Bueno, esto se modificó y sobre todo en este contexto, en el último año de la pandemia, se utiliza la tarjeta para comprar, para financiar los alimentos y después de ello, cuando no se puede abonar la totalidad, se incurre en algo también que después pone en jaque las finanzas de las familias, que es comenzar a abonar los mínimos de las tarjetas. Esto hace entrar en otro ciclo de endeudamiento, porque recordemos que las tasas de estas tarjetas emisoras, bueno, por supuesto que son usurarias, y bueno, comienzan a tener otros problemas económicos las familias, bueno, acuden a la tarjeta, al fiado,
al préstamo. Muchas familias también a lo largo del año acudieron a sus ahorros y hoy por hoy ya prácticamente están en forma exitosa. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Muy amable, gracias. Vanessa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de la provincia. Bueno, un panorama muy complejo, muy difícil, muy preocupante, porque además en el aspecto político el gobierno de Alberto Fernández había llegado con la promesa principal, fundamental, de recuperar el poder adquisitivo que se había deteriorado y mucho durante el gobierno de Macri, y ese deterioro, lejos de revertirse, se intensificó con el gobierno de Alberto Fernández, y se están escuchando críticas ya incluso de sectores cercanos al gobierno, incluso socios del gobierno, decir, bueno, por ejemplo, un parámetro, el sueldo mínimo va a llegar a 29.000 pesos en febrero de 2022. Una cifra que hoy es absolutamente insuficiente, y con esta inflación ni qué hablar para el año que viene. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.